Hola, hoy te quiero hablar de la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, es decir, evangelización y catequesis. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Primero definamos lo que es misión. Y misión es trabajo, función o el encargo que una persona debe cumplir. Entonces la misión tiene un objetivo específico. O sea, tu misión es hacer tal cosa. Esta es la misión, vamos a estar claros allí. Entonces, la misión, en segundo término, la misión no es individual, es en un grupo. Me gustaría entonces parafrasear aquí el Evangelio de según San Lucas, el Evangelio de Jesús según San Lucas, en su capítulo 2, donde Jesús no los envió solos, sino los envió, fue en grupo, los envió de a dos. En la misión utilizamos recursos materiales y recursos humanos. La misión planificamos, pues el objetivo debería ser alcanzar. Una misión donde no alcancemos un objetivo está mal, ya está. Entonces, toda misión debe estar planificada porque tiene que alcanzar un objetivo. Y nosotros siendo parte de la iglesia y sabiendo que la misión de la iglesia es evangelizar, donde sabemos que evangelizar proviene de evangelio. Y evangelio significa buena nueva, buena noticia. Y esa buena noticia que es Jesús, que está vivo y el que resucitó. La evangelización busca el dar encuentro con Jesús y un Jesús vivo y resucitado. La iglesia tiene su origen en Jesús y en sus 12 apóstoles. Ese anuncio es el centro, el mero corazón de nuestra iglesia. Ese anuncio, ese evangelio es el centro de nuestra iglesia. Es decir, si la iglesia no evangeliza, si para la iglesia su norte no es la misión, podríamos afirmar que no tendría sentido de existir esta iglesia. La evangelización es un proceso rico, complejo y dinámico. Este proceso evangelizador lo podemos dividir en 3 etapas: la acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Entonces definamos lo que es cada una de ellas. Y la acción misionera. La acción misionera es despertar del proceso de la fe, es decir, anunciar a ese Cristo, como ya hemos dicho, vivo y resucitado. ¿A quién? ¿A quién le vamos esta acción misionera? Pues al que no tiene fe, al que nunca ha escuchado, al que esté apartado, etc. Este anuncio conocemos como querigma, buscando ese primer encuentro, ese quiebre, que conozcan a ese Dios vivo, ese Dios que quiere amarte, que quiere ser amado, que quiere que lo ames, de manera de dejar en el catequizando ese camino abierto a enamorarse de este Dios de amor. Y una vez que está este primer paso dado, viene ahora la segunda etapa, la catequética. La acción catequética es el camino de los iniciados para crecer en la fe, llevándolos a la madurez en la fe, y allí tiene un gran peso la formación, de manera de convertirse en discípulos de Cristo. Y posteriormente la acción pastoral. Después de iniciado y formado, una vez alcanzado el nivel de madurez en la fe, viene esta etapa que es la misión de la iglesia, evangelizar. Allí podemos dar frutos dependiendo de los carismas que hemos recibido, sabiendo que existen entre otros diferentes servicios: el servicio de la palabra, la celebración litúrgica, la acción caritativa y la acción social, entre otras. En conclusión, la catequesis es una etapa del proceso de evangelización que conduce a la madurez en la fe, a quienes han optado por el Evangelio o quienes estén deficientemente iniciados en la vida cristiana. Hay muchísimos que han recibido los sacramentos de iniciación cristiana, pero no viven lo que es ser un cristiano, es decir, no viven el Evangelio, no viven la buena noticia. Estos son necesitados de la catequesis y de esta manera integrarse a la vida de la comunidad en la iglesia que formamos. La catequesis comprende la enseñanza del mensaje revelador, la de la doctrina de la iglesia para ser discípulos. La catequesis no es improvisada, es un proceso sistemático, planificado, que es cristocéntrico. Los fines de la catequesis son los siguientes: anunciar, orar, celebrar, servir y vivir como hermanos. Catequesis no es solo enseñar unas oraciones de memoria, es guía, es acompañar, para que el catequizado se enamore de ese Dios vivo, de manera que logre anunciar su fe, ore impulsado por su fe, celebre su fe, sirva movido por su convicción de la fe y de manera integrado a construir comunidad de hermanos. Es decir, su finalidad es formar discípulos de ese Cristo vivo. Recordemos
el, el tema del cual estamos hablando, la misión evangelizadora. Ya hablamos del significado de la misión, entonces ahora hablemos de evangelización. Evangelización es la acción de evangelizar o anunciar el evangelio, que narra los principales hechos y palabras de Jesús. Entonces encontramos referencias, primero que nada, de la evangelización en la Sagrada Escritura y en los evangelios y en los escritos apostólicos. Allí de primera mano tenemos la evangelización de Jesús, fue él mismo quien estuvo allí dándonos su prédica, enseñándonos lo que es esto. Posteriormente quedaron los apóstoles y entonces conseguimos todos estos escritos, los evangelios y los escritos apostólicos. Después también tenemos la evangelización en la iglesia primitiva de Jesús. Jesús pasa de proclamador, pasa a ser el proclamado. En realidad, en la estructuración de la iglesia primitiva, después del anuncio carismático, el que lo acoge entra en el catecumenado a fin de prepararse para el bautizo. Hablemos qué es el querigma. Querigma proviene del término, es un término griego que simplemente significa predicación y se usa para describir el contenido del mensaje apostólico de Jesús. Podríamos afirmar que es el paso indispensable para la catequesis y la evangelización. Es ese quiebre necesario para que el mensaje pueda ser captado por el receptor, por decirlo de una manera clara. Vamos más allá. Podemos correr el riesgo de que si evangelizamos o catequizamos sin haber hecho llegar ese querigma, estemos sembrando en terreno pedregoso, parafraseando a Marcos en su capítulo 4, versículo 6, en el cual peguen los primeros rayos de sol y por las pocas raíces hayan nacido y se secarán, habiendo de manera echado todo en un saco roto. En otro orden de ideas, quien proclama el querigma debe haberlo vivido, pues nadie puede dar lo que no tiene, citando al apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 10, versos del 14 al 15, y nos dice así: pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Por tanto, queridos hermanos, antes de la catequesis, cualquier acción pastoral o eclesial, es indispensable ese quiebre del cual hablaba anteriormente. Para ello, en mi experiencia, un encuentro por medio de diferentes movimientos existentes sería un piso ideal que daría base y solidez al posterior camino y educación en la fe. Un cursillo de cristiandad, un encuentro del Camino de Emaús, por citar dos ejemplos, son bases transformadoras, o mejor dicho, encuentros querigmáticos, donde se hace arder los corazones de las personas, haciendo conocer a un Jesús que nos ama por encima de todo, y así comenzar a vivir el camino de conversión. La evangelización en la actualidad. Hablamos primero de la evangelización en la Escritura, en el Evangelio de los Apóstoles, la evangelización en la iglesia primitiva y ahora la evangelización en la actualidad. Investigar por parte del candidato y una dedicación a la evangelización precatecumenado por parte de la iglesia. Investigación por parte del candidato. El candidato se involucra, empieza a conocer. Cuando lo rompes ahí, cuando das el quiebre, él empieza, le nace eso. Y después la decisión de parte de la iglesia, entonces de apoyar a este catecumenado. Algunos datos históricos. Entonces, podemos hablar en el protestantismo de los siglos XVIII y XIX, especialmente en Inglaterra, con una gran fuerza entre los años 1814 y 1915, donde salieron a misionar. Entonces ahí es donde vemos la misión, donde comienza una iglesia en evangelización. Después en nuestra iglesia católica, las fuerzas finales de la Segunda Guerra Mundial, la fe tiene que ver más con cuestión de cultura que propiamente con la fe cristiana. De allí la importancia de una nueva evangelización y el empujar a misionar. En este momento empieza a cobrar el vigor la problemática tensional entre evangelización y sacramentalización. Uno de nuestros grandes problemas son los sacramentos sin catequesis y hemos desvirtuado la liturgia para realizar catequesis en ellas. Vemos muchas celebraciones litúrgicas, muchas eucaristías, donde se transforma más bien en una catequesis, cuando una catequesis tú tienes que prepararte primero en una catequesis para después asistir a
a los sacramentos, porque si no, no lo va a vivir. Entonces, tenemos que volver a esto. Primero la evangelización, primero entonces la catequesis, para después entonces el vivir, el celebrar estos sacramentos. El cambio del apostolado por misión, ya no son apostolados, sino ahora son misiones, salgan, tienen un objetivo en particular. A partir del siglo XVII, las misiones extranjeras y misiones parroquiales. Misiones hemos visto tantos misioneros a nivel mundial. El nuevo enfoque de la misión y el de la evangelización. Para el año 1957, el cardenal Fétin de París dio esta definición: evangelizar es facilitar la percepción de Jesucristo viviente en la iglesia, en y por el encuentro con el otro. La iglesia en estado de misión. La evangelización y la catequesis, y podríamos citar Evangelii Nuntiandi del Papa, ahora San Pablo VI, trata la evangelización en el mundo actual. Su origen es en diciembre de 1975 y esta exhortación afirma la importancia de la evangelización como tarea de todos los católicos, no solo del clero o de los religiosos consagrados. Son todos los católicos los que entonces estamos llamados a esta misión de evangelizar. En el número 44 de esta exhortación apostólica trata de la catequesis en función de la evangelización e insiste en la formación de los catequistas. O sea, aquí tenemos claro, hay que formarse, definitivamente hay que formarse para ser catequista. Se establece también una relación entre catequesis y el primer anuncio del evangelio, el querigma, lo que hablamos del querigma. La catequesis era vista como actividad dirigida a los niños, pero debió volcarse ahora a todos los miembros de la iglesia. Todos tenemos la necesidad de la formación catequética. Esto no es nada más para los niños, esto es para todos. Desde la visión del nuevo entorno social y cultural, la catequesis de adultos se ubica en el proceso evangelizador. La catequesis de adultos es la forma principal de la catequesis en familia, la iglesia doméstica. Recuerdo yo que tenía yo muchachos trabajando con niños, niños, muchachos de 8, 9 años, y entonces los invitaba yo a que los domingos invitaran a sus padres a celebrar la Eucaristía, a acercarse con ellos. Entonces, es como algo ambiguo. Yo lo invito, yo como acompañante, que comparte conmigo 1 hora a la semana, y lo invito a que haya misa. Y cuando entonces le dicen al papá, vamos a misa el domingo, papá dice, quédate tranquilo que voy a ver el fútbol. Papá, quédate tranquilo, hijo, quédate tranquilo que voy a ver la Fórmula 1. Entonces, es como, ¿quién es el guía? El padre, no soy yo como catequista. Entonces, es donde nosotros primero tenemos que fomentar esta catequesis, y es en la familia, es la catequesis de adultos, porque la catequesis comienza desde la casa. La catequesis, continuemos, la evangelización y la catequesis. La evangelización afirmada como derecho y deber de la iglesia. Los destinatarios de la catequesis. Entonces ya dijimos quiénes son los destinatarios, pero vamos a ampliar un poquito aquí. Entonces la adaptación del destinatario. Nosotros no podemos hacer una catequesis igual para diferentes destinatarios. Entonces nosotros ahí tenemos que estar claros, adaptarnos al destinatario. Después la catequesis por edades es diferente una catequesis para niños, para jóvenes o para adultos, irlas definiendo de manera que cada una esté en su contexto. Catequesis para situaciones especiales, mentalidades y ambientes. Catequesis según el contexto socio-religioso. Catequesis según el contexto sociocultural. Entonces, tenemos que adaptarnos nosotros a cada situación, a cada grupo. ¿Por qué? Porque si no el mensaje no va a ser claro. El misionero, el que va a predicar el evangelio a los paganos por orden y bajo la autoridad de la iglesia. Siempre es bajo la autoridad de la iglesia. La naturaleza, hablemos un poquito sobre la naturaleza de la catequesis. Es acción de la naturaleza eclesial. Entonces yo preparé como un organigrama, aunque un organigrama podríamos hablar por una empresa, cómo funciona la iglesia, pero entonces un organigrama sobre la naturaleza de la catequesis. Y vemos que comenzamos entonces por iglesia. ¿Por qué iglesia? Porque la catequesis es de naturaleza eclesial. Entonces la catequesis tiene que venir de la iglesia. Entonces apartemos lo que es una materia de religión en un colegio, por decirlo de una manera, las mal llamadas catequesis de primera comunión que imparten todavía en los colegios. ¿Por qué? Porque esta tiene que ser naturaleza eclesial, es de iglesia. Yo voy aquí me iría a iglesia y por dos vertientes. Por un lado, iglesia iría
misionar y evangelizar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Misionar y evangelizar. Este misionar y evangelizar nos llevarían a anunciar, y anunciar a un estilo de vida de evangelio. Por el otro lado, la iglesia nos lleva a los sacramentos. Primero tuve que evangelizar, pero por el otro lado estoy con los sacramentos. Y los sacramentos celebra, vive y transmite. Ahora, este celebrar, vivir y transmitir, junto con el anunciar que hablábamos por el lado de, nos llevan a qué estilo de vida evangélico. Y este estilo de vida evangélico, entonces, ¿a qué nos empuja en este organigrama? Por un lado, a sembrar la fe en los corazones de quién, de los catecumenados y el catequizando. Por el otro lado, nos llama a hacer crecer. El que ya esté catequizado, el que ya esté encaminado, ya es hacer crecer. En el lado del catecumenado, entonces, y del catequizando, entonces sería germinar. Entonces, cuando germinas y haces crecer, entonces tenemos los insertados como miembros en la familia eclesial. Todo lo que nos va a llevar entonces la misión, la iglesia, ¿a qué nos va a llevar la catequesis? Es a insertarnos o insertar como miembros de la familia eclesial. La finalidad de la catequesis y nuestra realidad pastoral concreta. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión e intimidad con Jesucristo. En muchas parroquias, aunque hemos avanzado, continuamos llevando una catequesis como si estuviésemos hablando de una asignatura escolar, como le decía antes, una asignatura escolar más. Un curso de primera comunión, un curso de confirmación, una cuestión de aprender, de memorizar. Cuando la realidad que nos debería impulsar es conocer y dejarnos amar por Jesús. Aún con charla de prebautismal en la cual se pretende enseñar lo que no se vive. Creo que estamos muy verdes en lo que se refiere a comunidad con Jesucristo y nos hemos quedado solo en el contacto. Aunque repito, hemos avanzado, para mi gusto los pasos han sido cortos y lentos. La comunión con Jesucristo, por su propia dinámica, impulsa al discípulo a unirse con todo aquello que el propio Jesús estaba profundamente unido, con Dios, su Padre, el que había enviado al mundo con el Espíritu Santo, que le impulsaba a la misión, con la iglesia, su cuerpo, para la cual se entregó, con los hombres, sus hermanos, cuya suerte quiso compartir. De no existir la comunión con Cristo, considero que nuestra iglesia, las parroquias, la unión debería darse con Dios Trinitario es débil, quedándonos en la forma y no en el fondo, lo que empuja a muchas parroquias con muchas actividades que al final solo son pasajeras. Lo podemos notar en la poca participación de niños o jóvenes cuando no tienen que ver con los mal llamados cursos de primera comunión y confirmación. La mayoría asiste por cumplir un requisito y algunos padres dirían hasta para salir de eso. La catequesis es esa forma particular del ministerio de la palabra que hace madurar la conversión inicial, hasta hacer de ella una viva, explícita y operativa confesión de fe. La catequesis tiene su origen en la confesión de fe y conduce a la confesión de fe. La profesión de fe es solo plena si es referida a la iglesia. Todo bautizado proclama en singular el credo. Creo en Dios Padre, sí creo. Pues ninguna acción es más personal que esta. Pero lo recita en iglesia, lo recita en comunidad y a través de ella, puesto que lo hace como miembro suyo. Somos miembros de una iglesia y por eso creo, pero es en comunidad. Aún enseñamos el credo en las catequesis como si fuese una oración más. Aprenderla de memoria es suficiente y cuán lejos estamos de la realidad. Por ello, un curso de primera comunión para mí es algo patético. El verdadero encuentro va mucho más allá. Es encontrarse con el prójimo, saberlo reconocer y amar como a mí mismo. Es esa manera de encontrarnos con el Jesús resucitado. Es hacer esa profesión de fe un estilo de vida. Trabajamos por los cambios, pero en desmontar esas erradas tradiciones no ha sido fácil. Como decía anteriormente, al no existir una catequesis permanente, los frutos obtenidos serán mediocres. Ya han sido anunciados por muchos párrocos al comienzo de la catequesis en un programa de continuidad. Oremos y hagamos grandes esfuerzos, ya que sabemos de los vicios y la resistencia al cambio, pero confiados en el Señor. Quiero hablarte ahora de las tareas de la catequesis.
Las tareas fundamentales de la catequesis nos ayudan primero a conocer, segundo a celebrar, a vivir y a contemplar el misterio de Cristo. Estas tareas fundamentales de la catequesis son propiciar el conocimiento de la fe, la educación litúrgica, la formación moral, enseñar a orar. Hablemos entonces un poquito de cada una de ellas. Y la primera tarea es propiciar el conocimiento de la fe. Quiero citar del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 3, el verso 8. Más aún, cito textualmente, más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo. Quien se ha encontrado con Cristo dará todo para conocerle a plenitud. Parafraseando al evangelista Mateo en capítulo 13, versículo 45. Es como el mercader que encuentra una perla fina y vende cuanto tiene para comprarla. Así es conocer a Jesús y su doctrina. Es la doctrina del amor, lo que nos empuja a conocerlo cada vez más. Por ello, la catequesis debe guiarnos poco a poco a comprender el designio divino, basándonos en dos pilares fundamentales de nuestra religión, los cuales son la tradición y la escritura. Al profundizar en el conocimiento de la fe, alimentamos nuestra vida de fe y nos capacitamos para ser testimonios vivos del discípulo. La segunda tarea es la educación litúrgica. Quiero comenzar por recordarles las palabras más, palabras menos. El numeral 7 de la Sacrosanctum Concilium y lo que nos define qué es liturgia. No son palabras textuales. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo por medio del cual, alabando, adorando y glorificando a Dios, nos santificamos. De allí la importancia de erradicar los vicios creados en muchas oportunidades. Nos hemos adueñado de la liturgia, tanto obispos, presbíteros, diáconos y también nosotros los laicos. Nos adueñamos, es Cristo el único centro de la liturgia. De allí la importancia de educarnos cada vez más. Por tal razón, la catequesis no solo debe proveernos de conocimiento sobre la liturgia y los sacramentos, la catequesis debe llevarnos a la educación como discípulos de Jesús. Como es la oración, la acción de gracias, la penitencia, la plegaria confiada, el sentido comunitario, la captación recta del significado de los símbolos, etc. Pues todo ello no es solo necesario para una verdadera liturgia. La tercera de las tareas de la catequesis es la formación moral. Recordemos que no somos seres asociados, vivimos en comunidad y el discípulo debe ser testimonio vivo. De allí que la catequesis debe llevar a que el catequizado tome actitudes propias del maestro, dejando atrás el hombre viejo y convirtiéndose en el hombre nuevo, un Cristo actual, como nos diría San Alberto Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Creo que en el capítulo 5 del Evangelio, según San Mateo, encontramos la respuesta a ¿qué haría Cristo en mi lugar? Y voy a leer en el capítulo 5, desde el versículo 3. Felices los que tienen el alma pobre, porque de ellos pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron. Ustedes son sal de la tierra. Terminé aquí de la lectura y les continúo yo. Si somos sal de la tierra y tenemos toda esta referencia para nuestra formación moral, no tenemos excusa para moralmente ser testimonio y mostrar las consecuencias sociales de la exigencia evangélica. La cuarta tarea de la catequesis, enseñar a orar.
Recordemos a Jesús en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 6, donde nos da diferentes tips para la oración. Te invito a que tomes tu Biblia y disfrutes por lo menos de los primeros 15 versículos de este capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. También quiero recordarles cada vez que Jesús se retiraba en solitario a orar, cuando le pedía a sus discípulos que orasen también. Y pregunto nuevamente, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Me parece que es una de las tareas más importantes de la catequesis, el enseñar a orar. No solo el aprender una oración al caletre, como para pasar un examen, es aprender a orar como lo hacía Jesús. Es adorar, es alabar, es contemplar, es dar gracias, es súplica, es ir más allá, es poner todo en ese encuentro donde hagamos con el Padre, al Padre nuestro Padre, porque eso es lo que es nuestro Padre, Abba, Papito. Estoy convencido que en el Padre Nuestro, la misma oración que les enseñó a los discípulos, tenemos todo de la oración. No es para que aprendan de memoria, es para vivirlo. Cada frase está llena de tanto que se puede afirmar que allí podemos resumir todo el Evangelio. Espero que este material te sea de utilidad y que el Señor nos bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.